estragos en la agricultura, en poblaciones que están ahí asentadas a orilla de los ríos. Eso podemos apreciarlo en la tercera fotografía o en el tercer gráfico, ¿no? Vemos una plantación de cacao que está instalada al costado del río Tambo en Selva Central, pero que podemos ver ahí que la planta pues está casi bajo la arena, ¿no? O sea, esta plantación en el mes de enero, febrero ha estado bajo el agua, y cuando el agua ya se ha retirado, la ha dejado pues, digamos que enterrada sobre arena, ¿no? Entonces ahí prácticamente se pierden cultivos, las poblaciones que, bueno, los dueños de estas chacras tienen pérdidas económicas cuantiosas, y bueno, pues son estragos, es parte de las consecuencias del cambio climático, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cómo afecta esto a los bosques? ¿O cómo se afectan los bosques? Igual, acá también encontramos una relación muy intrínseca entre hombre y recursos naturales, ¿no? O sea, desde el inicio digamos, de la existencia del hombre, siempre ha estado ligado de una u otra manera a los recursos naturales. Las culturas más antiguas de nuestro país, desde un inicio siempre han hecho uso del agua, del suelo, de la tierra, o sea, han vivido de los recursos naturales, ¿no? Y hasta ahora, de alguna u otra forma, siempre estamos siendo parte de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos datos. El crecimiento poblacional en los años 40 y 70 y las actuales demandas de productos por consumo e industria han ocasionado que se depreden y se degraden cada vez más hectáreas de bosque, ¿no? Es algo que de repente, no sé, ¿es un celular ahí? Bueno, este es un fenómeno que se viene dando, y de repente si no hacemos algo o si no hay una planificación adecuada o una visión sostenible de los recursos naturales, va a seguirse dando, y cada vez vamos a tener menos hectáreas de bosque en el país y digamos en toda la Amazonía. El siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias ocasiona? Bueno, tenemos primero que que la deforestación, degradación de bosques, destruye los hábitats de poblaciones dependientes de esta. Es decir, el hombre, por ejemplo, de alguna otra forma depende de los recursos que le pueda proveer el bosque. Hablando específicamente en comunidades indígenas que de repente ya no tienen bosques o tienen pero muy pocos, o sea, ellos ya han perdido su fuente de abastecimiento de alimentos naturalmente que ellos siempre han usado, ¿no? Llámase frutos nativos, otras plantas, entre otras. Hablando ya de especies de animales, especies de aves también, o sea, con la destrucción de los bosques, también se afectan a estas poblaciones. El bosque no es solamente árboles, sino el bosque es un sistema integral que incluye elementos y factores biológicos, ¿no? En los cuales pues hay toda una cadena. Si se destruye un bosque, se destruye una diversidad de cadenas que siempre han estado funcionando dentro de estas, ¿no? Y ahí pues participan animales, participan plantas, microorganismos inclusive. Otra consecuencia es la pérdida de grandes cantidades de suelos fértiles. Se dice, según los últimos estudios, que se pierden 10 toneladas de hectáreas de suelo fértil por año. O sea, esto es bastante, ¿no? O sea, cuando se destruye una hectárea de bosque, estamos perdiendo, de verdad, estamos perdiendo una gran cantidad de suelos fértiles que no se pueden recuperar, ¿no? Y ahí va un poco el problema con la deforestación. Si hacemos un uso adecuado, un uso sostenible de los bosques, o de repente aplicamos técnicas como la agroforestería u otras técnicas que sean sostenibles, el bosque sí se puede recuperar y podemos evitar esto, ¿no? Que se pierdan anualmente grandes cantidades de suelos fértiles. Otra consecuencia son las inundaciones y sequías con destrucción de infraestructura. No solamente infraestructura, sino también, como ya hemos visto en la imagen anterior, destrucción de chacras, de actividades agrícolas. Ha habido un estudio en donde se ha calculado que a causa de esta destrucción de infraestructura y cultivos, entre otros, se pierde por año 2.000 millones de dólares en el país, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, es mejor tratar de hacer acciones o de tener acciones para adaptarnos o mitigar el cambio climático que esperar que éste llegue y después reaccionar, porque es más costoso. Eso está comprobado. Y por último, pues, el posible estrés hídrico, ¿no? Lo que también ya estamos percibiendo a ciencia cierta, ¿no? Que los glaciales en el Perú cada vez
están disminuyendo en cuanto a su volumen, y eso es muy preocupante. El siguiente, por favor. Los bosques y el agua. La conservación de bosques tiene que ver con la disponibilidad de agua que hay, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Por citar un ejemplo, no sé si conocen Junín, en la parte de Lomo Largo, en la carretera que va hacia Jauja, hacia Tarma, hace algunos años se hizo un proyecto de reforestación con pino, ¿no? Bueno, de repente con un antecedente previo a lo que les voy a comentar. Antes en esta zona de Lomo Largo habían bosques nativos de la zona altina, digamos, ¿no? Entonces las poblaciones que estaban asentadas ahí tenían abastecimiento de agua. Lo que ha pasado es que cuando las poblaciones han ido migrando, han ido copando, han ido haciendo actividades agrícolas en esta zona, han deforestado los bosques nativos o los pocos bosques nativos que había. Por lo tanto, las fuentes de agua que habían en ese lugar, las pocas fuentes de agua, se habían secado. Con este proyecto de reforestación con pinos, han logrado recuperar esas fuentes de agua y la población ahora es más consciente de que reforestando están sembrando agua, como ellos mismos dicen, ¿no? Es una buena experiencia. Relaciones biofísicas. Los bosques disminuyen el escurrimiento superficial en la cuenca, ¿no? Los bosques también producen o pueden reducir la erosión y la sedimentación en la cuenca. O sea, ya hablamos una relación bosque, cuenca, agua, ¿no? Los suelos forestales filtran los contaminantes e influyen en la calidad de agua. Reducen el flujo anual de agua, pueden aumentar, disminuir la carga. Los bosques talados pueden disminuir la productividad de cuerpos de agua, pueden influenciar la lluvia a escala regional. A manera de un resumen, cuando hablamos ya de ecosistemas forestales, los ecosistemas forestales están muy ligados a la hidrología. Es decir, un bosque sin agua simplemente no existe. Va por ahí el tema, ¿no? Porque el agua permite que a la larga el bosque pueda cumplir con sus funciones fisiológicas, biológicas, ¿no? Si no hay agua, simplemente no hay bosque. Y si hay un bosque y ese bosque pierde agua, a la larga también el bosque se va a secar y se va a destruir. Otro caso puntual, en Selva Central, en la zona de Satipo, en Río Tambo específicamente, entre la confluencia del río N con el río Tambo, hay una zona que es bien seca. O sea, digamos que es un ecosistema bien particular, es bien seco durante los 9, 10 meses del año. Pero siempre hay 2, 3 meses que tiene lluvias. Y esa humedad mantiene al bosque que hay en esa zona. Lo que está pasando en estos últimos años es que esto ha variado. Las lluvias ya no son de 2, 3 meses, sino es de un mes o de repente menos días. Y el calor es mayor. Entonces esta zona, uno si tiene la oportunidad de ir por esta zona, de visitar este lugar, puede ver que los bosques, los árboles, las hojas están bien, bien secas. Es prácticamente como que agarrases papel, o sea, de verdad da cierta tristeza, pena, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco ahí, ¿no? ¿Qué beneficios nos brindan los bosques? Dentro de las funciones del bosque está regular las cuencas hidrográficas. ¿Y qué beneficio nos trae esto? Nos trae pues que las cuencas acuíferas se mantienen estables y permiten flujos sostenibles de agua a lo largo del año, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Otra función que cumple el bosque es el hábitat de poblaciones. ¿Y qué beneficio nos brinda con respecto a ello? Que se mantiene y mejora la calidad de vida, ¿no?, en los ambientes naturales sanos. Otra función del bosque es la conservación del suelo. Se evita la escorrentía y erosión, no la pérdida de los suelos. Si tenemos una zona, digamos un cerro, ¿no?, que no es plano, sino es un poco empinado, en este cerro antes hubo bosque. Este bosque permitía que cuando se presenten las lluvias, la tierra no se pueda deslizar, no haya erosión. Pero ¿qué pasa cuando se ha eliminado este bosque? La superficie del suelo queda descubierta. Entonces con las lluvias todo se va lavando, ¿no? Se va lavando, se va lavando. Entonces pierdes el poco suelo fértil que había en ese lugar. Los bosques permiten conservar el suelo desde ese punto de vista. Otra función que cumple el bosque es de biodiversidad. ¿Y qué beneficio nos brinda? Que se mantienen las cadenas biológicas y alimenticias. Lo que les comentaba, cuando hablamos de bosques, no es solamente un grupo de árboles, no, sino es todo un proceso, ¿no? Es todo un sistema integral de elementos y factores biológicos, ¿no?, que siempre están ahí en operatividad. Si vamos